Hola a todos, estudiantes colmetristas de noveno grado. En nuestra clase de geometría vamos a aprender sobre polígonos semejantes en el día de hoy. Bueno, previamente a esto, la semana pasada, estuve compartiendo con ustedes un video explicativo. Creo que fue muy claro, muy conciso. Sin embargo, pues vamos a hacer una retroalimentación en este espacio para aquellos que no pudieron conectarse con nosotros en la videoconferencia. De igual forma, les voy a anexar en la guía de hoy también el mismo videito para que puedan acompañar, ¿verdad? La información que les voy a brindar en este. Entonces, primero que todo, pues vamos a compartir pantalla con ustedes para que podamos aprender. Bueno, como dije, vamos a hablar de semejanza de polígonos. Primero, pues vamos a entender que los polígonos son figuras planas que son cerradas por completo, que están formadas por líneas rectas y que sus lados no se cortan o no se cruzan en ninguna parte. Sí forman vértices, como estos que se pueden observar aquí, sí, pero ellas no se cruzan, es decir, esta línea no puede sobresalir a esta ni esta a esta, porque en dado caso de que lo hagan, pues ya se diría no es un polígono lo que estamos trabajando. Bueno, los polígonos ya sabemos con anterioridad que se clasifican según la medida de sus lados en regulares o irregulares, regulares cuando tienen todas sus medidas iguales, irregulares cuando tienen todas sus medidas diferentes. En este caso, pues tenemos un polígono que es regular porque todos sus lados miden 90 centímetros y aquí todos sus lados miden 3 centímetros. Entonces aquí hablamos de un polígono que es regular. Además, pues según el número de lados se pueden clasificar en triángulos si tienen 3 lados, cuadriláteros para 4 lados, pentágonos si tiene 5 lados, hexágonos si tiene 6 lados y así sucesivamente. En este caso tenemos un polígono de 5 lados, por lo tanto sabemos que la imagen nos está mostrando un pentágono. Pero bueno, para nosotros distinguir semejanza de polígonos, debemos tener claro qué es semejanza. Pues cuando nosotros hablamos de semejanza, hablamos de dos figuras, ¿verdad? Que su forma, se puede decir, es igual, pero sus dimensiones no. Si nosotros comparamos estas dos figuras, vemos que su forma es exactamente igual, son dos pentágonos, pero vemos que las dimensiones son diferentes. Vemos que aquí este pentágono tiene en sus lados 3 centímetros y este tiene en sus lados 9 centímetros. Cuando esto pasa, nosotros debemos hacer uso de unos criterios de semejanza, ¿ya? Y esos criterios son los siguientes. Dos polígonos son semejantes si existe una correspondencia entre los vértices, tales que los ángulos correspondientes sean congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida de los ángulos de este pentágono tiene que coincidir exactamente con la medida de los ángulos de este pentágono. Por eso decimos que sean congruentes. Cuando hablamos de correspondencia, hablamos de la posición. Por ejemplo, este ángulo D es correspondiente con este ángulo I. Entonces, ¿qué pasa? Que si ambos miden 100 o 108 grados, como es este caso, son congruentes, ¿cierto? Y de igual forma vamos a probar la correspondencia con cada uno de los ángulos del pentágono. Ángulo C con el ángulo H, ángulo B con el ángulo G, ángulo A con el ángulo F y ángulo E con el ángulo J. Es lo que nosotros tenemos plasmado aquí en esta sección del libro, donde ya estamos estableciendo que los ángulos son congruentes, es decir, que sus medidas son exactamente iguales. Eso es importante que nosotros lo aprendamos a distinguir, se los voy a anotar por acá. Cuando nosotros hablamos de congruencia, nosotros usamos este símbolo. Usamos este símbolo. Cuando hablamos de semejanza, podemos usar este o podemos usar este que está aquí. ¿Ya? Cuando veamos esto, vamos a hacer énfasis en semejanza. Cuando veamos esto, que son 3, vamos a hacer énfasis en congruencia. Entonces, para que tengamos claro eso, que la congruencia es igualdad, la semejanza, digámoslo de cierto modo, es parecido. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, continuamos.
Eh, con lo que estamos hablando de los criterios, bueno, pues fácilmente ya pudimos distinguir que aquí cada ángulo es correspondiente y es congruente en este caso. Ya probamos entonces nuestro primer criterio de semejanza, que es verificar que todos los ángulos correspondientes sean congruentes. Ahora, nuestro segundo criterio es que las longitudes de los lados sean proporcionales. Para nosotros probar la proporcionalidad de los lados, lo que hacemos es tomar la correspondencia de los lados, valga la redundancia. Por ejemplo, el lado AB, en este caso, es correspondiente con FG. Si el lado AB mide 3 centímetros, ¿verdad? Y el lado FG mide 9 centímetros, lo escribimos como una proporción. Aquí, una razón, perdón. Aquí, la razón. ¿Sí? Ya nosotros en clases anteriores hemos aprendido qué es una razón y qué es una proporción. Y hacemos una división o una simplificación. En este caso hicimos simplificación y eso nos da un tercio. Si nosotros queremos verificar que estas figuras son semejantes, entonces debemos corroborar que cada medida de cada lado correspondiente siempre nos dé un tercio. Si no nos da un tercio, inmediatamente decimos que las dos figuras no son semejantes. Si todas nos dan un tercio, pues ya podemos afirmar que son semejantes. ¿Por qué? Porque ya se ha cumplido el primer criterio, que es que sean todos los ángulos congruentes, y el segundo criterio, que sean proporcionales. Entonces, aquí por lo menos ya tenemos el ejercicio, medida de CD, ¿verdad? Congruente con, perdón, con HI, y vemos que al hacer la proporción, pues también nos da un tercio. Así está hecho sucesivamente en cada medida de lado y de esta manera podemos probar la correspondencia. Creo que lo que ya estamos, como les dije, compartiendo ahora, pues más que todo es como para recordar un poco lo que trabajamos en la clase pasada. Sin embargo, también les dejo en plataforma el video que ya observamos para que podamos complementar la información. Este, chicos, es un tema muy sencillo y pues vamos a seguir trabajándolo pues en lo corrido del periodo. Entonces, espero que hayan solucionado pues algunas duditas que nos hayan quedado sobre el tema y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.